Hola, la siguiente ponencia está a cargo de la licenciada Jocelyn Sandoval. Ella reside en Venezuela, es licenciada en fisioterapia, magíster en fisiología del movimiento, experto universitario en entrenamiento deportivo, entrenamiento del embarazo y posparto. Es terapeuta manual y aplica las técnicas de inducción miofascial. En su ponencia nos va a hablar sobre la valoración y prescripción del movimiento aplicado a la fisioterapia telemática. Con ustedes. Bienvenidos al Congreso Online dedicado a la salud en la era postdigital, donde abordaremos temas de fisioterapia, deporte y tecnología de la mano de Restart. Mi nombre es Jocelyn Sandoval y voy a estar con ustedes conversando en este espacio sobre la valoración y prescripción de movimiento aplicado a la fisioterapia. Tenemos las redes, me pueden conseguir en Instagram como @fisio.posi. Quedo a sus órdenes para cualquier duda que tengan sobre este o cualquier otro tema. Vamos a comenzar esta conferencia definiendo cuál es el rol del fisioterapeuta, porque mucho se dice sobre lo que hacemos, pero realmente poco se sabe sobre ello, ¿no? Este es un problema al cual la APTA quiso darle solución, definiendo exactamente cuál era nuestro rol dentro de la escalera de la salud. Sabemos que actuamos como prevención y promoción, pero realmente ¿qué hace el fisioterapeuta? Es un concepto que va a variar de fisio a fisio. Así que hace ya varios años, mediante distintas mesas de trabajo, se llegó al consenso, o la APTA, mejor dicho, llegó al consenso, de que el rol del fisioterapeuta era intervenir sobre el sistema de movimiento. Debido a que el fisioterapeuta era el único profesional de salud que posee una perspectiva única sobre el movimiento útil, preciso y eficiente, y fíjense que se lo coloco subrayado, durante las distintas actividades de locomoción, llámese actividades de la vida diaria, actividades de la vida laboral, actividades de recreación o deporte, basado en la síntesis o en esa fusión de conocimiento que tiene el fisioterapeuta sobre el sistema de movimiento sumado a su experiencia clínica. Esto suena muy bonito y está perfecto, pero cuando ustedes lo leen, seguramente se van a preguntar, ¿qué quiere decir esto entonces? Yo soy el especialista en movimiento, pero realmente el fisioterapeuta ahorita, en esta era, prescribe movimiento. Eso es una gran pregunta. Pensamos que sí, pero yo les aseguro que después de esto, pues su mentalidad va a cambiar. Vamos a definir entonces el sistema de movimiento, que ya ha sido bien mencionado por la ACTA. ¿A qué me refiero yo con sistema de movimiento? Y bueno, es la representación de la colección de sistemas que interactúan entre sí para que el cuerpo junto a todos sus componentes se mueva. ¿Cuáles son estos distintos sistemas? El sistema nervioso, el sistema cardiovascular, el sistema pulmonar, el sistema tegumentario y el sistema musculoesquelético. Y el sistema endocrino. ¿Cuál es lo nuevo de todo esto? Porque bueno, ciertamente nosotros durante la carrera vemos el sistema nervioso, vemos el sistema cardiovascular, vemos el sistema pulmonar, vemos el sistema tegumentario, el sistema musculoesquelético, pero no vemos ni abordamos el sistema endocrino. Y ya hoy sabemos que el sistema neuroendocrino, a través de la regulación hormonal, pues es responsable en gran medida no solo de las funciones corporales, sino que tiene gran incidencia sobre el movimiento, sobre las patologías musculoesqueléticas, patologías nerviosas, cardiovasculares, pulmonares y tegumentares. Quiere decir entonces que el sistema neuroendocrino va a influir sobre todo esto y cada uno de estos sistemas sobre él. Entonces esto es un llamado, ¿sí?, a que tenemos que empaparnos de cada uno de estos sistemas que integran el sistema de movimiento para la hora de nosotros poder intervenir, realmente hacerlo de una manera efectiva. Y surgen tres preguntas claves de este concepto que nos da la APTA. Primero, ¿qué es el movimiento útil, preciso y consciente, ¿no? ¿A qué se refiere la APTA con esto? Porque muchas veces nosotros interpretamos que el movimiento que requiere hacer el paciente es el que nosotros creemos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, nosotros nos empeñamos en lograr rangos de movilidad articular, rangos de fuerza muscular, pero pocas veces nos dedicamos a lograr
rangos de desempeño o de función. Hemos dejado de la mano durante mucho tiempo la palabra función y la palabra funcionalidad, la hemos dejado en las manos de los terapeutas ocupacionales, por aquella premisa absurda de que el fisioterapeuta nada tiene que ver con esto. Y esto ha sido un gran error, ¿sí? Entonces el llamado de la acta, más que a prescriptores de ejercicios, nos convierte en prescriptores de movimiento. Y aquel movimiento útil, preciso y consciente va a ser aquel que le permita a mi paciente, a mi participante, llevar todas sus actividades de la vida laboral, de la vida diaria y la vida recreacional o deportiva de manera funcional. Y esto nada tiene que ver con si el movimiento tiene los rangos articulares completos o no, si el movimiento tiene la fuerza muscular necesaria o no, si visualmente el movimiento se ve bien o no se ve bien. Esto tiene que ver con la función. ¿Respetando qué? Respetando la función de cada uno de estos sistemas que me van a integrar al final, me van a integrar el sistema de movimiento. ¿Conocemos los distintos sistemas que integran el movimiento? Bueno, la verdad es que no. Muchos sabemos del sistema musculoesquelético, pero poco sabemos los demás sistemas. Nos hemos encargado a través del tiempo, cuando vamos encasillándonos en las diferentes subespecialidades, que el fisioterapeuta que se dedica a la parte cardiovascular solo sepa cardiovascular, que el fisioterapeuta que se dedica a la parte de neuro solo sepa de neuro, que el fisioterapeuta que se dedica a la parte de respiratoria solo sepa de pulmón. Pero realmente, señores, nosotros deberíamos manejar absolutamente todos los sistemas, porque todos interfieren en el movimiento. Así que este es un llamado a la preparación colectiva, porque si hoy en día le vamos a brindar respuesta a esta crisis o a esta pandemia mundial a través de nuestra intervención como fisioterapeutas, tenemos que tener presente cuál es nuestro rol en la salud. Y nos estamos quedando cortos entonces, si no conocemos todos estos conceptos. Luego nos habla de que nosotros somos los especialistas en movimiento y los que conocemos los distintos sistemas que lo integran, y que esto va de la mano con nuestro nivel de experiencia clínica. Y este es otro problema, porque ¿cuál es nuestro nivel de experiencia clínica? Nuestro nivel de experiencia clínica va a variar de FT a FT. Así como de FT a FT van a variar nuestros conceptos y cómo los empleemos, ¿sí? Muchos de ustedes que me están oyendo estarán de acuerdo con la conferencia y otros no, y eso está bien, porque cada uno lo va a ver desde su perspectiva, y su perspectiva es la suma de conocimiento que han adquirido durante todos los años, sumado a su experiencia clínica. Entonces digamos que estas son las primeras tres limitantes que tiene este concepto de la acta, que realmente nosotros nos hemos dedicado mucho tiempo a prescribir ejercicio, pero no es prescribir movimiento, que no conocemos los distintos sistemas que lo integran y que nuestro nivel de experiencia clínica es muy variante. Conociendo entonces mis limitaciones, yo sé cómo puedo intervenir en ellas y cómo puedo entonces fortalecer mis debilidades. Para poder entonces arrancar, quiero preguntarle si nosotros aprendemos movimiento o aprendemos sensaciones. Y es que esto va de la mano, ya quedamos en que los fisioterapeutas somos especialistas en movimiento. Y esto va de la mano, o esta pregunta, ¿no? Quiero que piensen en las teorías del aprendizaje y el proceso de control motor. Hay muchas teorías del aprendizaje, de hecho hay 9 en vigencia todavía, cada una pues con un sistema diferente, pero todas concluyen en que el aprendizaje motor es un proceso intrínseco que se da a nivel neurocognitivo, y es eso que llamamos nosotros control motor. Son esos distintos procesos que se dan gracias al aprendizaje. Entonces, bueno, partiendo de esto, el individuo no aprende movimientos. Por eso es tan difícil que si yo estoy frente a una cámara y le digo a mi participante que realice una sentadilla como yo la estoy haciendo, probablemente él no la haga igual. Porque él me va a ver, pero no me va a poder copiar, porque no aprendemos movimientos. Nosotros aprendemos sensaciones. Nuestro aprendizaje motor depende y está ligado intrínsecamente con nuestro sistema perceptivo, nuestro sistema kinestésico. Depende de lo que vemos, lo que escuchamos y lo que sentimos. Y todo esto son sensaciones. Son estímulos sensitivos que le van a permitir a mi cerebro
interpretar un mensaje y ese mensaje transformarlo en un aprendizaje de movimiento. Quedando claro esto, vamos a tener entonces lo que se llama neuropedagogía. ¿Qué es la neuropedagogía? Bueno, cómo utilizamos de manera efectiva nuestro cerebro para aprender. Digámoslo en ese término muy sencillo. Y vamos a tener entonces movimientos estructurados y movimientos no estructurados. Cuando yo les digo que nosotros aprendemos por sensaciones y no por movimiento, yo quiero que ustedes se imaginen cuando ustedes son niños. ¿Cuál es la etapa de aprendizaje motor más grande que nosotros tenemos? Bueno, nosotros tenemos 3 etapas de aprendizaje motor. Tenemos una de los 0 a los 24 meses, luego tenemos una aproximadamente de los 2 años hasta los 6 años y después de los 7 hasta los 8 o 9 años. Tenemos 3 etapas importantes de aprendizaje motor que van ligadas a las etapas del desarrollo y a las etapas donde mi sistema endocrino va a ser mayores o menores liberaciones hormonales. Si ustedes ven a los niños, su capacidad de movimiento es adquirida de manera inconsciente. Ellos tienen la necesidad de moverse. Ustedes no le imponen a los niños cómo caminar, cómo gatear. ¿Sí? Ustedes ven cómo el niño, a medida que pasan los días, ese bebé va adquiriendo destrezas y habilidades motrices. Y lo va haciendo a través de ¿qué? A través de la exploración del medio ambiente y a través de los estímulos que recibe. Los estímulos sensitivos. No solo del medio ambiente, de mamá, de papá, de la familia, del entorno. De todo, de absolutamente todo lo que ve, que toca, que escucha, todo lo que se lleva a la boca, ese niño recoge sensaciones y eso lo va a transformar en movimiento. Pero cuando nosotros crecemos y ya somos adultos, nos comenzamos a complicar. Y esto es una propiedad del ser humano. Nosotros somos complicados por naturaleza. Queremos buscar una respuesta a todo y a veces queremos rebuscar la respuesta. Cuando vamos creciendo, pues entonces comenzamos a ver el movimiento estructurado. Y esto es quizás uno de los más grandes errores que hemos cometido, o que ha cometido la fisioterapia durante los últimos años. Y es que nos basamos entonces en patrones de movimiento. Nos basamos en patrones de movimientos buenos o malos. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros no nos han repetido las fases de la marcha y tenemos un paciente que lo ponemos a hacer las fases de la marcha, jalón, planta, punta, 20 veces, 30 veces? Pero cuando ustedes se ponen a ver en la calle a las personas caminar, se van a dar cuenta que aproximadamente el 99% de las personas no cumplen las fases de la marcha. Mejor aún, se van a dar cuenta que nadie camina igual al otro. Cada uno de ustedes tiene un patrón de marcha totalmente diferente, así como cada uno de ustedes tiene un patrón respiratorio totalmente diferente. Nos movemos de manera diferente y eso hay que aprender a respetarlo. Porque para yo poder prescribir movimiento, necesito entender que el movimiento no puede ser estructurado a menos de que sea para una habilidad específica adquirida de manera consciente. Por ejemplo, en las actividades deportivas, ¿sí? Y entonces, de tanto yo practicar un movimiento específico de manera consciente, un movimiento estructurado, de tanto practicarlo, mi cerebro lo va a internalizar y llega un momento que va a dejar de ser estructurado y va a ser un movimiento no estructurado porque va a ser un movimiento inconsciente. ¿Sí me siguen? De tanto yo practicar un movimiento estructurado, muchas veces, mi cerebro, de manera consciente, de tanto practicarlo, va a llegar un punto en que me voy a comenzar a mover dentro de ese patrón de movimiento de manera inconsciente. Entonces tenemos dos formas de aprender. Tenemos una forma de aprender consciente y una forma de aprender inconsciente. La idea es buscar el equilibrio entre las dos para poder enseñarle a ese paciente a través de una esfera distinta, a través de una pantalla, de un teléfono, de una laptop, de una tablet, cómo se debe mover y cómo sobre todo yo debo interpretar ese movimiento para saber qué estrategias voy a utilizar con el paciente o con mi participante.
Y aquí entonces va a haber una relación, porque si yo les estoy hablando de que hay movimientos estructurados y no estructurados, y que los movimientos no son buenos y no son malos, el cerebro no sabe de movimientos buenos o malos. El cerebro no sabe de rangos articulares, no sabe de fuerza muscular. El cerebro solo sabe de movimientos y sensaciones. Eso es lo único que él sabe. Entonces nosotros vamos a tener una relación que tenemos que tener presente, que son las actividades de la vida laboral y las actividades de la vida diaria. Esto es lo que nos va a nosotros decir cómo mi paciente se está moviendo, cómo ese participante se está moviendo y cómo yo puedo intervenir para que se mueva. ¿Sí? Y ya les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Pero vamos a imaginarnos que usted tiene un paciente, Pedro Pérez, que es pintor y tuvo una fractura de cuello. Y usted comienza a hacer la asociación online en esta era postdigital donde obviamente esta pandemia mundial nos tiene un sistema de aislamiento y donde necesitamos abordar al paciente con una herramienta totalmente diferente a la cual estábamos acostumbrados. Ya no lo podemos hacer personalmente. Así que yo necesito, a través de una cámara web, indicarle a mi paciente qué va a hacer y qué no va a hacer para yo mejorar su condición. Entonces ustedes le van a decir al paciente, bueno, usted va a agarrar una plastilina, se va a poner a hacer ejercicios de aprensión y aprensión, va a hacer ejercicios para estiramiento de los dedos, de la muñeca, va a subir y bajar la mano. Pero si ustedes analizan esos ejercicios que le están mandando, absolutamente nada tienen que ver ni con sus actividades de la vida laboral ni con sus actividades de la vida diaria. Para empezar, va a ser muy difícil, va a ser demasiado complicado que el paciente tenga un goniómetro en su casa y se mida los rangos articulares. O que usted le diga, bájese esta aplicación al teléfono, si es un paciente de 50, 80 años, 60 años, bájese esta aplicación al teléfono, mídense los rangos articulares y mándamelo, para yo poder estimarlo y poder decirle, mira, qué ejercicio va a hacer. Trabajando un segmento, trabajando solo la muñeca, con esos ejercicios que ustedes le indicaron a ese paciente, ustedes se están olvidando de todos estos sistemas que están aquí. Se están olvidando de todos. Están trabajando el sistema musculoesquelético, pero aparte solo lo están trabajando segmentado. Se están olvidando de todo lo demás. ¿Cómo yo abordo absolutamente todos los sistemas? ¿Y cómo yo evalúo absolutamente todos los sistemas? Relacionando las actividades de la vida diaria con las actividades de la vida laboral de ese paciente. Y si este paciente no fuera un señor de 60 años, fuese un niño de 14 años que juega fútbol, entonces yo, aparte de relacionar sus actividades de la vida diaria y sus actividades de la vida laboral, tengo que relacionar sus actividades deportivas o recreacionales. ¿Sí? Si este señor me dice que la parte de pintar desde su casa, él juega ajedrez, eso es una actividad recreativa o una actividad deportiva, dependiendo de cómo lo haga. Y yo necesito también entonces abordarla. Basado en esto entonces, en esas tres esferas, actividades de la vida diaria, actividades de la vida laboral, recreativas o deportivas, tenemos que entonces aprender a relacionar el movimiento y la función, que son dos cosas que deben ir de la mano. Yo mejoro el movimiento para lograr una mejora en la función que le permita a mi individuo ser capaz de realizar absolutamente todas sus actividades de manera consciente y eficiente. Fíjense que yo aquí no estoy hablando, si lo hacemos, yo aquí no estoy hablando de fuerza, yo no estoy hablando de rangos articulares, estoy hablando de función. Entonces, para la apta, bajo este concepto, la mejor medicina es el ejercicio terapéutico. ¿Basado en qué? Basado en el movimiento. ¿Ustedes consideran que nosotros podemos limitar el aprendizaje? ¿O deberíamos limitar el aprendizaje? Si la respuesta fue no, ¿qué espero? Si no puedes limitar el aprendizaje, ¿para qué quieres entonces limitar el movimiento? Si a través del movimiento, a través de las sensaciones que el cerebro procesa para transformarlas en movimiento, nosotros estamos en constante aprendizaje. En constante aprendizaje. Hay millones de estudios que han demostrado que si usted todos los días se cepilla con la mano derecha, pero que usted mañana decide no cepillarse con la mano derecha, sino cepillarse con la mano izquierda,
ese nuevo movimiento, ese nuevo proceso, le va a garantizar a su cerebro un aumento de la plasticidad y un aumento de la neurogénesis. Usted está creando nuevas neuronas, está creando nuevas conexiones neuronales. Y eso es un aprendizaje. Entonces no limitemos el movimiento. No nos limitemos a decirle al paciente, porque tiene una fractura de colles, usted solo va a hacer estos ejercicios de la muñeca, cuando nosotros tenemos que intervenir en absolutamente todo el cuerpo. No nos limitemos a hacer un paciente de rodilla, usted va a hacer solo sentadillas, usted va a hacer solo bicicleta, o usted va a hacer solo flexoextensión de la rodilla. Cuando nosotros intervenimos en todos los sistemas y cuando el movimiento, el aprendizaje del movimiento depende de absolutamente todas las sensaciones, entonces aquí yo puedo jugar con 1000 herramientas, desde campos visuales, campos auditivos, sumado a superficies inestables. O sea, hay un sinfín de posibilidades que me van a garantizar a mí que yo pueda sumarle a mi paciente nuevas experiencias sensitivas para garantizar que el aprendizaje de movimiento eficiente y consciente. El futuro entonces es lograr la independencia de movimiento. Y aquí quiero que quede claro que el paciente debe moverse tanto como le sea posible. Tanto como le sea posible. Y el fisioterapeuta, la responsabilidad de nosotros como fisioterapeutas es proveerle las herramientas para ello. No limitarlo, no encajonarlo, ni decirle estos ejercicios usted los puede hacer y estos no, porque estos le van a hacer daño. Cuidado con la comunicación, cuidado con cómo decimos las cosas, porque la palabra se puede convertir en una bandera amarilla y vamos a ser un instrumento de iatrogenia. Así que tenemos que ser conscientes de qué decimos, de cómo decimos las cosas. Luego en esta era tenemos dos grandes palabras que están inmersas, ¿no? Casi parecen idénticas: telerehabilitación y fisioterapia telemática. Telerehabilitación se refiere a todo el conjunto de profesionales que están inmersos en la rehabilitación física y que trabajan interdisciplinariamente para lograr un objetivo en común, ¿cuál? Que ese paciente mejore. Fisioterapia telemática es lo que nos corresponde a nosotros, ¿sí? Y es el uso, o digamos que la transpolación de la fisioterapia al uso y la práctica de servicios a través de las TICs, las tecnologías de información y comunicación en línea. Esto es una realidad posible. La telerehabilitación y la fisioterapia telemática, aunque ahorita está en boga porque estamos en esta pandemia mundial, realmente no es algo nuevo, es algo que Canadá usa. Países como Alemania, Holanda, Bélgica ya tienen implementados dentro de sus sistemas de salud, y no lo tienen implementados ahorita, lo tienen implementados hace 20 años. Es más, en USA el primer programa de telerehabilitación se llevó a cabo en 1988. Estamos hablando que eso fue hace 32 años. Países como Japón, como China, tienen instaurado la telerehabilitación porque va muy de la mano con la telemedicina. En Latinoamérica, uno de los grandes pioneros desde el 2010 ha sido Chile, que tiene varias empresas que se han dedicado en el sector privado a promover la telerehabilitación y la fisioterapia telemática. Así que no es algo imposible de lograr. De hecho, hay varios estudios que ustedes pueden conseguir en PubMed o en Cochrane sobre la telerehabilitación y la telemática, pero es algo que requiere entonces una evolución de pensamiento, porque todo lo que ustedes hacían como fisioterapeutas dentro del consultorio, olvídense de todo eso, porque nada aquí va a ser igual. Esto es un programa Gravity creado en Barcelona, España, en el 2010. También tenemos CloudRed, que es una plataforma para la telerehabilitación del paciente con daño cerebral. Ambas españolas, ambas creadas hace más de 10 años. Entonces hay muchas formas de llevar la rehabilitación y la fisioterapia a través del servicio online, ya sea con un software específico para ello o a través de distintas herramientas que son mucho más simples para nuestro manejo, y ya las vamos a ver. Hay muchas herramientas para videoconferencia, hay muchísimas en el mercado.
tanto pagas como gratis. Yo les traje las que para mí son las 4 mejores. Skype, creo que la interfaz todo el mundo la conoce, alguna vez todos hemos utilizado Skype. Ovo, Zoom, que bueno, Zoom está muy de moda ahorita porque la mayoría de las empresas la han utilizado para hacer los webinars en línea. Y Google Duo, que me quedo con Google porque bueno, Google tiene una interfaz que me permite con otras herramientas enriquecer mi proceso de telefisioterapia. Y ya vamos a ver cuáles son. ¿Cuál utilicen ustedes? Va a depender de sus necesidades y obviamente de la experiencia o de cómo se sientan ustedes utilizando la interfaz. El uso de WhatsApp. ¿Por qué no coloco el uso de WhatsApp acá? Bueno, porque es que resulta que estos señores, una videoconferencia, sobre todo a nivel de salud, es un recurso legal. Y es bastante delicado darle sus datos, además que esto va a depender obviamente del país donde se encuentran, pero es bastante delicado que el paciente le dé sus datos y entre ellos su número de teléfono. Para todo esto, usted necesita tener a cabo un consentimiento informado. Para los que no saben, un consentimiento informado que también va de la mano de un asesor legal. Esto se lo tienen que asesorar con el abogado del país donde me están viendo, porque cada país tiene diferentes regulaciones. Europa funciona totalmente distinto a Estados Unidos. En Latinoamérica cada país también tiene sus regulaciones y totalmente diferentes. Pero básicamente en este documento, donde está nombres y apellidos de ambas partes, con número de identificación, edad, datos filiatorios básicos, así como si posee o no enfermedades, o si toma algunos medicamentos, quién deriva al participante con ustedes. Pero sobre todo, debe haber o debe contener una descripción exacta y detallada de los servicios que el fisioterapeuta va a realizar, con horarios, ciclos de trabajo, tiempos estimados, herramientas utilizadas, absolutamente todo. Y tiene que tener, digamos, un apartado donde hable de los posibles efectos secundarios o adversos que pueden derivarse de dicha consulta. Y asimismo, obviamente, el espacio donde ambas partes firman que están de acuerdo. Esto es un recurso legal que ustedes necesitan hacer. Las bases van a ser diferentes en cada país. Por eso no se las voy a colocar aquí, porque sé que nos están viendo de todas partes del mundo y funciona totalmente diferente en Venezuela o a otro lado. Pero tengan eso presente. ¿Qué necesito yo entonces para comenzar una sesión de fisioterapia telemática? Bueno, lo primero es la planificación, y que eso es fundamental. Y en esta planificación yo necesito tener presente cuáles van a ser las indicaciones o pautas previas al encuentro. ¿Cuál es el medio ambiente idóneo? Y esto va tanto para el paciente como para el fisioterapeuta. Porque el fisioterapeuta se va a atender 4, 5, 6 consultas diarias. 4 consultas diarias de 1 hora, 1 hora y 20. Tiene que tener un espacio de trabajo adecuado. Tiene que tener pantallas de protección de luz azul. Tiene que considerar aquí la ergonomía. Un escritorio o una silla no esté bien apoyado. Porque estamos trabajando entonces con tecnología y la manera en que mi cuerpo va a reaccionar a ello es totalmente diferente. Tengo que tener estructurado la entrevista que yo le voy a hacer a ese paciente o a ese participante, y tengo que tener la estructura de la valoración. Hay distintos tests y distintas herramientas que ustedes pueden utilizar para valorar las condiciones de salud del participante y el movimiento. Pero yo tengo que tener estructurado eso de acuerdo al paciente y las indicaciones que yo le voy a dar. Esto va a ir de la mano con la utilización de recursos y tengo que tener presente las limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, que no todo lo que yo quiera lo voy a poder hacer. Olvídense de los tests y de las pruebas, porque ustedes no están allí para palpar al paciente, así que van a tener que comenzar a valorar el movimiento funcional para poder llegar entonces a unas conclusiones específicas de cómo tratarlo. La coordinación, la selección de instrumentos de evaluación, la recolección de datos y la organización de datos. Usted va a tener 1 hora para hacer una sesión con el paciente y después usted tiene que coordinar un espacio
donde todo eso que usted recolectó allí, usted lo va a transformar entonces en un programa de trabajo para poder llevarle a ese paciente de la mejor forma la estructura de sus sesiones. Vamos con un ejemplo, ¿no? Tengo a Marta de 64 años de edad que tiene un postoperatorio de prótesis total de cadera. ¿Qué tenemos que evaluar primero? Bueno, vamos a evaluar el contexto biopsicosocial, que es bien importante, ¿no? En la esfera física, actividades de la vida diaria, actividades laborales y actividades recreativas, que son actividades imprescindibles que tenemos que evaluar. ¿Cómo pueden estimarse? Bueno, distintos instrumentos. Por ejemplo, para las actividades de la vida diaria tenemos el índice de Katz, que permite objetivizar la evaluación y analizar el deterioro en el tiempo. Además que supone una serie de ítems sumamente fáciles y sencillos sobre actividades básicas como vestido y aseo y alimentación. Obviamente, dependiendo de cada paciente, usted agarrará el instrumento o el índice o la escala que mejor le convenga. Instrumentos de la vida diaria. Bueno, necesitas, por ejemplo, para vestirse, lo hace de forma independiente o no. Para salir, lo usa de forma independiente o no. El paciente, para manejar la herramienta a través de la cual se está comunicando contigo, ya sea un teléfono, una laptop, necesita ayuda o no. Hay otras escalas como el Acton, también sirven para evaluar las actividades de la vida diaria. Entonces tienen un sinfín de herramientas que les van a permitir poder diagnosticar a ese paciente y ver cómo vamos a intervenir con sus deficiencias. La esfera cognitiva también va ligada a las instrumentaciones de la vida diaria, pero también tenemos otros tests, como el Miniman Test, por ejemplo, de Forsten, que se utiliza para diagnosticar el deterioro cognitivo, y es un test bastante bueno porque tiene un 87% de sensibilidad y tiene un 83% de especificidad. Obviamente sus resultados pueden estar influenciados por el nivel de instrucción del paciente, por lo cual hay que ajustar el contenido de acuerdo a la instrucción y de acuerdo a la edad de ese paciente. La esfera social, es importante que tengamos presente los factores ambientales, el tipo de vivienda, la distribución del mobiliario, la iluminación, el nivel de educacional y económico, la posibilidad de atención en salud, las redes de apoyo que tiene ese paciente, el historial del paciente, la esfera efectiva del entorno familiar, con quién vive ese paciente, tiene historiales o tiene un historial de relaciones conflictivas con su entorno, depende de un cuidador, ese cuidador está con él las 24 horas, está 2, está 8, ¿sí? Todo esto lo tenemos que tomar en cuenta. Una vez teniendo esto presente, obviamente tenemos que evaluar entonces el movimiento. Y el movimiento, en este caso, ¿cómo lo podemos evaluar? Si estamos hablando de que hay movimientos estructurados, no estructurados, y que el movimiento va a depender de las actividades de la vida diaria y de las actividades laborales. Movimientos simples. Párese y siéntese de la silla. Acuéstese y siéntese en la cama. Camine de un lado al otro. Suba la rodilla a la cadera, como si fuese a subir un escalón. Baje y sube la pierna. Lleve los brazos arriba, lleve los brazos por detrás de la cabeza, tóquese la nariz. Siga su dedo, tóquese la oreja derecha, tóquese la oreja izquierda. Hay 1000 formas de, a través del movimiento, yo también poder, digamos que tener una evaluación primero sobre la esfera cognitiva y sobre la esfera física. Y esto tiene que ir ligado todo. La recolección y el análisis de datos. ¿Se acuerdan que les dije que me gustaba Google Duo? Porque me permite, Google tiene un sinfín de herramientas que yo puedo utilizar. Y es que toda esta evaluación yo la tengo que pasar por escrito. Todos los tests que yo le voy a hacer al paciente, yo se los tengo que pasar previamente para que él los llene. No los puede llenar allí conmigo, porque son tests y son escalas de valoración que requiere tiempo, que requiere que el paciente se sienta a leerlos.
Yo puedo pautar una sesión previa donde le voy a explicar al paciente cuáles son las herramientas que le voy a pasar, cómo quiero que las llenen, a él y al cuidador o a él y al familiar, dependiendo de la edad del paciente, del nivel de instrucción, dependiendo de muchas cosas. Pero yo necesito después analizar esas escalas de valoración, esos test de valoración, esos índices, para entonces yo poder planificar cómo voy a valorar el resto. Y eso lo puedo hacer perfectamente a través de Google Drive, Google Docs, y Google Form, a través de cualquiera de estas tres herramientas. Aparte que todo esto tiene que estar subido a una nube y el paciente tiene todo el derecho a tener el acceso a ello, porque es su historia clínica. Tiene absolutamente todo el derecho de tener acceso a ello. Vuelvo, esto es un recurso legal y hay que tener esto bien presente. Basado en todo esto que vimos, ¿sí? Quiero que tengan presente que lo único constante en la vida es el cambio. Aquí me faltó una L. El cambio. ¿A qué voy con esto? Bueno, que el mundo está cambiando constantemente. Ahorita estamos en medio de todo este rollo mundial que nos ha obligado quizás a ser más afines a las TICs, a las herramientas tecnológicas. Pero que el camino es ese. Tenemos que seguir evolucionando, tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir cambiando. Así que el mensaje va a ser a que consideremos primero cuál es nuestra intervención real, si estamos haciendo realmente la intervención que describe la APTA, si realmente estamos prescribiendo movimiento, si ese movimiento es consciente, si yo estoy limitando el aprendizaje de movimiento de mi paciente o mi participante. Tengo que reconocer cuáles son mis limitantes, mis desventajas, cuáles son mis debilidades para poder fortalecerlas. Y partiendo de todo esto, entonces utilizar cada una de las herramientas que les brindé yo hoy aquí para hacer un mejor trabajo. Ya no presencialmente, porque hay un distanciamiento social y hay una realidad con la que vamos a tener que vivir. Quizás bastante tiempo, más del que nosotros queremos. Y tenemos que evolucionar entonces. Así que la premisa es que sigamos construyendo la fisioterapia del futuro. Gracias a todos por escucharme. Quedo abierta a sus preguntas, a sus dudas, a través de las redes, a través del correo me pueden contactar para cualquier consulta referente a la conferencia o referente a cualquier otro tema que a ustedes se les ocurra. Gracias a todos y gracias a Restar por este maravilloso evento.